y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Queridos hermanos, estamos estudiando temas solemnes, cuenta regresiva a la eternidad. Y hemos visto que Dios tiene un plan, un diagrama, una cuenta regresiva exactamente. La mensajera del Señor, y esto ya lo hemos estudiado las primeras dos presentaciones, dice en el libro Eventos de los Últimos Días, página 14, los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. ¡Qué tremendo! De dejarnos el mapa, los señaladores en el camino, para decirnos dónde vamos en nuestro conteo, cuenta regresiva hacia la eternidad. Pero muchos, como si Dios no hubiera dejado ninguna información. Ignorantes, y estas verdades no son tomadas en cuenta o son comprendidas de una manera tan superficial que si tuviéramos que tomar decisiones basadas en las informaciones que hemos comprendido, haríamos decisiones incorrectas. En cambio, si tomamos decisiones basadas en la información que Dios nos ha dado, no tropezaremos. Aquellos, dice la página 15, aquellos que se coloquen bajo el control de Dios, por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Es decir, hay un diagrama profético, hay una secuencia de eventos que Dios ha revelado a su pueblo. Y los que estamos bajo el control de Dios, guiados por el Espíritu Santo, y nos dejamos guiar por Él, no tenemos por qué estar en dudas o en ignorancia sobre lo que viene. Captaremos el paso continuo de los eventos que Dios ha dispuesto que ocurran. Y termina la cita diciendo: debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía
para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Así que el Señor ha dejado un orden, un ordenamiento de las cosas que van a suceder. Y cuando vemos las cosas que están pasando, podemos reconocer, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que sigue. Así, cuando el gatillo se dispare, y ayer vimos cuál es ese gatillo, ¿verdad? ¿Cuál es el disparador para el comienzo de los eventos finales, del conteo regresivo? Gatillo, ese disparador que nos dice, ya, les voy a leer la cita. Dice, sí, ayer la leímos, está en el libro Las leyes dominicales. Las leyes dominicales. 136. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. ¿Para qué? Para conseguir el voto, para conseguir el apoyo. Cuando los pueblos, las naciones, fíjense que en esta última elección de presidente, hace unos años atrás, decían, el voto católico decidió la elección. Ahora están diciendo, en la próxima elección, el voto católico va a volver a decidir quién va a ser el presidente. Pero los protestantes dicen, no, es el voto de las iglesias protestantes lo que hace la diferencia. La pura verdad es que no importa de qué lado estemos, todo sigue el mismo curso que Dios estableció. Y quien lo determine no es el voto, sino Dios. Las cosas suceden como Él ha dicho que van a suceder. Pero aquí dice que hay algo que sí el voto lo va a determinar. Para obtener el apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Es decir, haciendo del domingo el día de descanso obligatorio en esta nación, cuya constitución declara que el gobierno no puede hacer leyes de carácter religioso. Obviamente, para pasar una ley dominical, o tendrán que cambiar y hacer enmienda a la Constitución, o tendrán que llamarle con otro nombre. Posiblemente una ley social, una ley familiar, una ley, sí, el día de la familia, trabajador, o el día de la ecología, las leyes verdes que le llaman, green, para salvar el planeta, que se pare todo un día a la semana para darle descanso al planeta Tierra. Por cierto, el hombre religioso más influyente del mundo, el obispo de Roma, ha estado empujando el tema ecológico y diciendo que la Tierra necesita un día de descanso para que se recupere una vez por semana. Quizás por allí viene. Esa es la ley porque los gobernantes quieren el apoyo de los pueblos, de las naciones, de las iglesias, de las religiones.
Y cuando la América protestante, dice aquí, pase una ley que imponga la institución del papado en violación de la ley de Dios. Una institución del papado es porque el domingo no tiene una base bíblica, no tiene una base que venga de parte de Dios. Él nunca estableció el primer día de la semana como día de reposo. Es una ley que viene de Roma, del catolicismo romano. Y dice, cuando esta nación ponga el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, que manda del séptimo día, nuestra nación se separará completamente de la justicia, como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén. Así, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. Y entonces dice, el pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restrinjan la libertad religiosa, renunciando al protestantismo y apoyando al papado, la medida de la culpa de esta nación se habrá completado y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. Es decir, la nación cayó en apostasía. Y luego dice, y a la nacional seguirá la ruina de esta nación. Y el próximo párrafo, al final del párrafo, la apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina nacional. Muy bien, entonces estamos viendo que lo que va a iniciar la crisis y la ruina de esta nación va a ser la promulgación del decreto de una ley en violación a la ley de Dios. Anoche nosotros estudiamos cómo mientras no se apriete ese gatillo, mientras no se promulgue la ley dominical, el pueblo de Dios no puede ser juzgado ni sellado, porque esa es la última prueba por la cual deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Y esto es lo que va a decidir su destino eterno. Ahora, anoche leímos la cita del comentario de Ellen White, el comentario sobre Apocalipsis capítulo 13. Y si ustedes me permiten, voy a hacer referencia a esta cita en la Biblia de estudio. Está en el comentario de Apocalipsis capítulo 13. Muchas gracias, hermana Laura. Dice así, escuchen bien ahora. Está hablando aquí de la imposición de la imagen de la bestia cuando se forma, que las iglesias protestantes se unen en Estados Unidos para influir sobre los gobernantes, sobre los legisladores, muchas gracias, para pasar una ley dominical. Y cuando Estados Unidos, que tiene separación de iglesia y Estado, pase una ley de carácter religioso, habrá formado una imagen de Roma. Porque la bestia
es la unión de la política con la religión. Y cuando se unen, se forma un poder político manejado por la religión. Dice así: el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada individuo. Esta es la prueba que todos deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Y termina diciendo: todos los que muestren su lealtad a Dios observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso instituido por la ley, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová, creador de los cielos y de la tierra, y recibirán el sello del Dios viviente en sus frentes. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo establecido por la ley humana, recibirán la marca de autoridad de Roma, la marca de la bestia. Y cuando las iglesias protestantes de los Estados Unidos se unan con el poder político secular para sostener una falsa religión por oponerse a la cual sus antepasados sufrieron la persecución más dura, cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la iglesia, entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que solo concluirá en la ruina de esta nación. Así que promulgándose la ley dominical, Dios retira la mano de protección de esta nación porque la nación entera ha apostatado. ¿Cómo una nación puede apostatar si la nación está compuesta por individuos? Tendrían que apostatar todos los habitantes de esta nación para que la nación esté en apostasía. No, porque aquí hay un gobierno representativo del pueblo. Y entonces los que gobiernan están en esa posición porque el pueblo los escogió para tomar las decisiones por la nación. Porque es un gobierno republicano, representativo, democrático por el pueblo. Y cuando los gobernantes, por la autoridad que el pueblo les ha dado y por el empuje de los habitantes de esta nación para que se pase la ley dominical, establezcan el decreto, entonces la nación apostató. Aunque todavía haya fieles dentro de esa nación, cuando la nación habla a través de la legislación, es la voz de toda la nación. Y Dios lo cuenta como apostasía nacional y lo que viene es la ruina. Dios retira su mano. Hermanos, yo vine a este país, los Estados Unidos de Norteamérica, cuando era un niño todavía. Mis padres me trajeron. Yo aún no tenía edad de decidir. Y me trajeron a esta gran nación. Aquí hice mi último año de escuela primaria, hice mi secundaria, mi high school. Imagínense, tengo más de medio siglo de ser ciudadano de esta nación.
Y yo amo esta nación, amo la libertad que hay aquí de expresión. Si estuviera en otra parte no podría estar predicando como yo predico. Porque aquí hay libertad de expresión, libertad de culto, libertad de prensa, libertad de reunirse sin que nadie nos lo prohíba. Cosa que no existe en todas las naciones de la tierra. Pero déjenme decirles, si parte de la libertad religiosa y de la libertad civil. Cuando eso se haga a un lado, y eso es lo que ha hecho a América grande. El eslogan del presidente Trump era "Let's make America great again". Hagamos a América o Estados Unidos, ¿verdad?, una nación grande, poderosa otra vez. Pero ¿saben lo que hizo grande y poderosa a esta nación? Los principios de libertad civil y religiosa. Aquí en el libro El conflicto de los siglos, la mensajera del Señor lo menciona, que eso es lo que hizo esta nación grande, poderosa y bendecida por el que rige las naciones. Porque la Biblia dice que Dios es el que quita reyes y pone reyes. Sí, nosotros pensamos cuando votamos, yo como ciudadano de este país, ¿verdad?, que somos nosotros los que ponemos los gobernantes. Pero sobre todas las cosas hay un Dios que quita reyes y pone reyes. Y Él tiene, como vimos hace un momento, un itinerario, un plan de acción. Y Él conoce de antemano las personas que van a estar en el poder. Es más, Él permite que lleguen al poder porque van a ejecutar los planes que Él tiene designados de antemano. Y cuando esta nación se aparte de esos principios de democracia y de libertad civil y religiosa y se quite la libertad religiosa, Dios dice basta. Ya no puedo defender y proteger a una nación que persigue a mi pueblo. Porque dice la Escritura en el libro de Isaías que toca a los escogidos de Dios, al pueblo de Dios, es como tocarle la niña de los ojos a Jehová. ¿Alguna vez ustedes sintieron lo que se siente cuando le meten el dedo en el ojo? Es algo terrible. Y dice que cuando un gobierno, una nación o un individuo ataca a uno de los hijos de Dios, es como meterle el dedo a Dios en la niña de sus ojos. Entonces, Dios dice basta. Quita la protección y viene la ruina nacional. ¿Ustedes creen que este servidor que ama a esta nación, es la nación que me abrió las puertas cuando yo era niño, que me dio la oportunidad de educarme, de salir adelante en este mundo, de criar mi familia, mis hijos y ahora tener a mis nietos nacidos aquí? Tanto mis hijos como mis nietos nacieron aquí. ¿Ustedes creen que yo voy a querer que esta nación caiga en la ruina? Si cae en bancarrota y en ruina los Estados Unidos, ¿qué pasará con el resto del mundo? ¿Se imagina? Si este es el país más rico, más poderoso en todos los ámbitos, y si esto se derrumba, eso es como cuando un barco grande se está hundiendo y tiran todos los barquitos salvavidas alrededor. Pero antes de que los barquitos salvavidas se alejen, y tienen que hacerlo rápido antes que se hunda el barco,
cuando el barco grande, el transatlántico, se hunde, hace un torbellino, hace un sifón y se lleva todos los barquitos al fondo junto con el barco grande. Así va a pasar cuando los Estados Unidos caigan en desgracia, ya sea financiera o de cualquier índole. Y nosotros vimos ayer cómo es que va a venir esa ruina. Según la Biblia, y estamos pasando ahora, lo primero que va a marcar la apostasía nacional y el desagrado de Dios por haber dejado de lado los principios que han hecho de esta nación una nación grande, la libertad religiosa. Lo primero, va a venir un terrible terremoto, el más grande en la historia de esta nación. Ha habido muchos terremotos. Ustedes saben que se espera uno grande, especialmente aquí en California. La falla de San Andrés, que corre todo a lo largo de la costa occidental de Estados Unidos, desde el norte hasta el sur, llega hasta el Golfo de México, el Golfo de Cortés, no el Golfo de México. Esa falla que pasa por aquí, por allá, al pie de la montaña de Gemes, por allá pasa. Y sigue hacia abajo. Los científicos dicen que tarde o temprano el terremoto puede separar toda la costa oeste de los Estados Unidos y hundirse en el mar. Eso dicen los geólogos científicos. La Biblia predice algo más terrible. Un terremoto tan, pero tan grande, acompañado de eventos sobrenaturales que van a hacer que la gente se espante. Léanlo. Aquí está tu Biblia. Ok. Apocalipsis capítulo 8. Dice el versículo 5. Apocalipsis 8, 5. Y ya esto lo vimos en su contexto histórico, en el desarrollo de los acontecimientos. Dice, el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, los carbones de fuego del altar, y los arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un tremendo terremoto. Truenos, rayos, relámpagos, voces. La Biblia no explica qué van a ser esas voces, pero van a ser voces misteriosas que anuncian la condenación de esta nación. Por cierto, hay varias veces que un terremoto va acompañado de voces. Recuerden que ayer vimos que en estos eventos finales hay 4 grandes terremotos. 4. El primero de los 4 va a ser en los Estados Unidos. Porque por aquí comienza la ley dominical. Luego se va a extender al resto del mundo. Pero la primera nación que va a ser afectada, y lo acabamos de leer, cuando se pase la ley dominical, Dios dijo, se llenó la cuenta. Se acabó, se culminó, se llenó la copa y viene la ruina nacional. El segundo terremoto, que también viene acompañado con fenómenos sobrenaturales, está en el capítulo 11. Este va a marcar el comienzo de las 7 trompetas, que son juicios de Dios que van a ser derramados sobre esta tierra.
estábamos en el versículo 5, allí está: el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y el 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Cuando viene el terremoto, los ángeles, 7 ángeles que tienen 7 trompetas, ya se las dieron. En el versículo 2 dice: vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Pero ya cuando el ángel que presenta las oraciones del pueblo de Dios arroja el incensario, es símbolo de que se acabó el tiempo de gracia para el pueblo adventista. ¿Se acuerdan que vimos ayer que hay 2 cierres del tiempo de gracia? Primero, para el pueblo que conoce estas cosas, y luego para el mundo en general, después del fuerte pregón. Entonces, el primer terremoto viene después de que el ángel arroja el incensario y se acaba la gracia para el pueblo adventista. Es decir, los adventistas del séptimo día somos los primeros en ser juzgados del juicio de los vivos. Eso ya lo vimos ayer. ¿Ok? Y les di el diagrama también. Entonces comienzan a sonar las trompetas. Y las trompetas despiertan al mundo. Son juicios terribles, pero todavía hay oportunidad de salvación para aquellos que nunca escucharon lo que tú y yo conocemos. Dice aquí, justamente en el capítulo El Zarandeo, en la página 186, dice, en el segundo párrafo: hay muchos de los juicios destructores de Dios. Es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta ese momento no tuvieron la oportunidad de aprender lo que es la verdad. ¿Saben cuánta gente en el mundo nunca ha escuchado lo que tú y yo conocemos? Qué privilegio el nuestro, ¿verdad? Dice que el pueblo adventista es el pueblo que más luz ha tenido. Y tenemos el testimonio de Jesucristo. Ahora fíjense, más luz, más conocimiento, más responsabilidad. Pero hay mucha gente en el mundo que nunca ha escuchado, a pesar de que estamos los adventistas en 200 países del mundo, de los 220 países del mundo. Estamos en 214 países del mundo predicando este mensaje, por radio, por televisión, en campaña, casa por casa, por todos los medios de comunicación. Pero hay gente que nunca han escuchado. Por eso Dios le va a dar la oportunidad a todos para escuchar y que tomen su decisión. Nadie le va a poder decir a Dios: es que yo no sabía, a mí nadie me habló. No es justo que yo me pierda si yo no conocía lo que tenía que hacer para salvarme. Eso sería injusto de parte de Dios, ¿no cree? Por eso Dios va a mandar los juicios, que son las 7 trompetas, para que el mundo entero preste atención. Porque va a ser algo global. Y anoche vimos los primeros 4 toques de trompeta. Pero antes de que comiencen a sonar las trompetas, viene un tremendo terremoto. Y el primero, no tengo un versículo para mostrarlo, ni una cita del Espíritu de Profecía, sino no es conjetura, sino una deducción. Si Estados Unidos es el país por donde entra la ley dominical, se los leo. Aquí lo dice. Dice: cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa,
página 138, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Cuando Estados Unidos apruebe una ley haciendo del domingo el día de reposo, el resto de los países van a ser inducidos a seguir el ejemplo. Mira, Estados Unidos lo hizo. Todos tenemos que poner leyes para proteger el medio ambiente, para proteger a las familias, a los trabajadores. El verdadero motivo no se dice. ¿Por qué? Porque una ley de carácter religioso va en contra de la separación de la iglesia y del Estado. En otros países no tienen problema porque son países donde no existe la misma constitución. Y ellos van a aprobar leyes que les convengan, lo que ellos quieran, pero en Estados Unidos no es así. No se puede pasar leyes de carácter religioso, entonces lo van a pasar de otra manera, pero va a ser el primer país. Luego sigue diciendo, las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos, al pie de la página 138. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezan el movimiento de la ley dominical, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Y miren la próxima cita. Por eso yo digo que el primer terremoto de los 4 que va a haber va a ser en los Estados Unidos, el primero. ¿Por qué? Dice aquí, el reemplazo de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama, el gatillo que dispara todo. Dios se manifestará cuando esta sustitución llegue a ser universal. Dios se va a manifestar cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por sobre las leyes de Dios, cuando las potencias de esta tierra traten de obligar a los hombres a guardar el primer día de la semana, saber que ha llegado el tiempo para que Dios actúe. Ahora sí, Dios se va a levantar. Próxima cita. La sustitución de las leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del mandamiento bíblico del sábado. Porque el mandamiento del sábado lo estableció Dios desde que creó el planeta Tierra. Reposó el 7º día. Por eso la semana tiene 7 días. Y lo incluyó dentro de su ley, que él escribió con su propio dedo. Acuérdate del día de sábado, de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Dios estableció esa ley. Y cuando los hombres digan, no, otro día, el primero, no el 7º, eso es un desafío abierto al legislador del universo. Y sigue diciendo, la sustitución de una ley humana en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico, constituye el último acto del drama. Ahí está. El último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Entonces, si cuando se pasa la ley dominical, primero en los Estados Unidos y luego en el resto del mundo, Dios dice, se acabó, basta, y se levanta a sacudir poderosamente la tierra, ¿por dónde viene el primer golpe? Por lo que comenzaron. Esa es mi deducción, ¿verdad?
Me puedo equivocar, pero no me equivoco que viene un terremoto, porque eso está en la Biblia. Eso es seguro. Va a ser marcado primero por un terremoto antes de que comiencen a sonar las 7 trompetas en forma consecutiva. Y cuando venga ese primer terremoto, de ahí sabemos lo que sigue, punto por punto por punto. Es decir, se promulga la ley dominical en Estados Unidos y luego en el resto del mundo. Y una vez que esto suceda, Dios retira su mano de protección, se levanta para castigar a los moradores de la tierra por su rebeldía contra el Dios del cielo y va a sacudir la tierra. Y lo más lógico, lo más justo sería que la primera nación, como ya leímos, que después de la ley dominical viene la ruina nacional de esta nación, entonces tiene que comenzar el golpe de sacudimiento por Estados Unidos. Y yo no quiero eso. Yo no quiero que esta nación caiga. Ninguno de nosotros quisiéramos eso. Es nuestra patria, nuestro hogar. Aquí vivimos, aquí nos acogieron. Estamos en de libertad, donde todo el mundo puede salir adelante y si trabaja y se esfuerza, puede lograr algo en este mundo. Hay otros países. ¿Por qué creen ustedes que se está volcando la gente de Centroamérica y de México y de muchos otros países a venirse a la frontera, a cruzar a como de lugar, a meterse por la frontera? ¿Por qué quieren venir a este país? Sí, pero ¿por qué quieren venir acá? ¿Por qué no quieren quedarse en sus países? Aquí es el país de la oportunidad. Aquí es el país donde todos pueden hacer un futuro para su familia, darle educación a sus hijos, vivir un poco mejor. La pobreza paupérrima de algunos de esos países. Nomás pónganse a pensar en lo que es Honduras, en lo que es Haití. Si no han ido a Tijuana últimamente, pregúntenle a la hermana Mari que está aquí. Así de haitianos está Tijuana. Así de haitianos. Muertos de hambre en su país, se vienen a Tijuana. Que cuando nosotros vemos Tijuana al lado de Estados Unidos, pobrecita Tijuana, ¿verdad? Es pobre. Pero por lo menos están al lado de Estados Unidos donde les cae aunque sea un salpicón para poder salir adelante en su vida. Y están tratando de entrar, obviamente, vienen porque quieren entrar a este país. Entonces es lógico pensar que cuando Dios se levante a castigar y la promulgación de la ley dominical en los Estados Unidos comience, y eso marca, ya leímos las citas, la ruina nacional, el primer país en ser golpeado va a ser los Estados Unidos. Ahora yo no sé si el terremoto va a ser aquí, sobre la falla de San Andrés. Puede ser que ese sea el gran terremoto que predice la palabra de Dios. Pero una cosa les digo, todo el mundo va a saber, porque no va a ser solo un terremoto. El versículo 5 dice que va a ir acompañado de truenos, de relámpagos y de voces. Yo he estado en más de un terremoto y casi he pasado tantos en Estados Unidos como en Costa Rica. Me tocó pasar por más de un terremoto aquí, ¿cierto? El de 1971, que todavía yo estaba joven, ¿verdad? El de Silmar, que se desplomaron los puentes del freeway en Silmar. Yo no sé si ustedes habían nacido todavía en esa época, pero yo sí me acuerdo. Se rompió una represa allá arriba, en Angeles Crest, y se vino todo el agua de la represa y arrasó el valle de Silmar y de San Fernando, y pasó por un cementerio todo el agua, los cajones de la gente que estaba enterrada, la fuerza del agua, y andaban flotando por San Fernando. Eso pasó en 1971 y yo lo viví. Yo vivía en Glendale entonces. Y me acuerdo que los cables de la luz eléctrica parecían chicotes que se cerraban y se rompían y tiraban chispas por todas partes. ¿Sí, hermano?
Oh, escuché que algo decía. Se asustó. Ok. Perdón. Ok, fíjense. Después me tocó el terremoto de 1989 y me tocaron varios en Costa Rica. Y saben, uno escucha un ruido raro. Siente que la tierra comienza a temblar y todo se mueve. Pero se escucha como un rugido de la tierra. Esto va a ser más que eso. Este terremoto va a venir acompañado de rayos que caen del cielo, de relámpagos, pero también de truenos y de voces. Y Elena de White dice que son voces que anuncian condenación. Condenación. Para los legisladores que se burlan de Dios. Ahora, el segundo terremoto, este sí va a ser global, porque se acaba la gracia para el mundo entero. Así que ya les dije, el primer terremoto está en Apocalipsis 8:5. Y ahí comienzan a sonar las 7 trompetas. Y lo pueden ver, ya lo estudiamos ayer, las primeras 4 trompetas. Dice el versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que cayeron sobre la tierra. Versículo 8 de Apocalipsis 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Apocalipsis 8:10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Así que la primera trompeta, después del terremoto, anuncia una lluvia de meteoritos ardientes como fuego que van a encender incendios en una tercera parte del planeta Tierra. Va a ser una lluvia de meteoritos impresionante. La segunda trompeta anuncia la asteroide en el mar, produciendo un tsunami de tal manera que una tercera parte de todos los barcos van a ser destruidos. Y la tercera trompeta cae como una estrella ardiendo, una antorcha prendida con un meteorito, pero este es más grande, es como un asteroide y cae sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y así sigue una por una los juicios de Dios. Ahora, el pueblo de Dios que ya va a estar sellado, los 144,000, van a salir o vamos a salir a dar el fuerte pregón. ¿Y qué es el fuerte pregón? Esto se acabó. Ya viene. Ya comenzó el fin. Ya el juicio de los vivos ha comenzado. Alístense y hagan cuentas con Dios. Porque Dios va a juzgar a cada carne que está viva sobre este mundo. El pueblo de Dios va a anunciar de antemano lo que va a pasar. Después del terremoto van a decir, y esperen, porque en menos de 30 días, porque en el cronograma de Dios, esto va a suceder como 30 días más tarde. Va a caer la lluvia de meteoritos. Pero los que conocemos el mensaje, lo vamos a anunciar de antemano, no porque sepamos, sino lo reveló. Todo el mundo va a estar hablando de ese terremoto en Estados Unidos. Todo el mundo. Y ahora, al principio no van a prestar atención. Miren, estos locos andan diciendo que ahora viene una lluvia de meteoritos. Pero cuando venga la lluvia de meteoritos, el mundo va a quedar sorprendido. Todos van a quedar boquiabiertos porque van a decir, pero esta gente sabía.
Lo dijo que iba a venir y sucedió. Y eso es nomás la primera sorpresa, porque esa es la primera trompeta, pero son 7. Y van a llevar un orden exacto, como Dios lo anunció. Ahora, los científicos hace rato que están diciendo que meteoritos van a golpear esta Tierra. Hace rato. Hace poco uno cayó. Hace poquito, hace como 2 semanas atrás o 3, cayó un meteorito. Pero están cayendo en distintos lugares. Los científicos dicen, miren, los científicos de la NASA en un reporte que dieron ante el Congreso de los Estados Unidos, dijeron, es cuestión de tiempo, no es si va a suceder, es que va a suceder. Tarde o temprano, el planeta Tierra va a ser azotado por meteoritos y por asteroides. Es más, el gobierno de los Estados Unidos votó hace años atrás, cuando los científicos de la NASA se presentaron ante el Congreso a mostrarle las fotos de lo que fue un asteroide que impactó en el sistema solar, no la Tierra. Si hubiera impactado la Tierra desaparece. Pero ese asteroide era como un cometa de grande, impactó el planeta Júpiter y se vio a simple vista la explosión desde la Tierra. Si tenía telescopio se podía ver cuando cayó. Y lo interesante es que los científicos lo pudieron ver porque captaron el objeto que venía volando de antemano. Lo captaron de antemano y estaban esperando y tenían enfocados los telescopios hacia Júpiter, hacia donde venía el asteroide. Sí, venía a la Tierra, pero se desvió en el sistema solar porque Júpiter es más grande y jala más gravedad que la Tierra y se desvió hacia el lado de Júpiter, que fue una bendición. ¿Ok? Pero lo estaban viendo y vieron que antes de impactar el planeta Júpiter, nosotros decimos, ay, pero eso es Júpiter allá. Ustedes saben que la desviada solo significó minutos de diferencia. Pero bueno, yo no puedo hablar los detalles de todo esto, solamente les estoy contando esto por lo siguiente. El asteroide explotó por la fricción de la atmósfera de Júpiter, que tiene gases alrededor. Cuando entró en la atmósfera de Júpiter, el asteroide explotó y se partió en 1000 pedazos. Pero quedaron 2 pedazos bien grandotes. Y los 2 impactaron el planeta Júpiter. La explosión fue tan grande que los científicos de la NASA calcularon que era el poder de 5.500 bombas atómicas. Uno de los pedazos. Y 2 explotaron. Se veían las llamas con el telescopio desde el planeta Tierra. Y lo filmaron. Ahora, el segundo pedazo, cuando digo pedazo, eran kilómetros de grande. Kilómetros de grande. El segundo impactó del otro lado de la cara no visible de Júpiter. Es decir, uno pegó y se vio, pero el otro vino del otro lado cuando reventó. Explotó, voló para el otro lado y le dio de la cara no visible de Júpiter, pero en 3 horas más adelante, como Júpiter sigue girando y la Tierra también, se vio el fuego que quemó por varios días
Y los científicos ahora saben que los gases de Júpiter son inflamables y pueden quemarse. Y si se queman es que hay oxígeno. Imagínense todo lo que se vio con esto. Pero ahora viene la parte interesante. Dejaron cráteres en Júpiter. Cráteres. Y el tamaño del cráter más pequeño, porque fueron 2 cráteres gigantescos, en el cráter más pequeño es tan grande el agujero que hizo el impacto que le entran uno al lado del otro en el cráter 2 planetas Tierra. Nomás para que se imaginen. El tamaño del planeta Tierra 2 veces es el tamaño del cráter que dejó en Júpiter. Si eso hubiera venido a la Tierra, imagínense. No, ni polvo queda, ni polvo. Pero Dios no lo permitió. Ahora fíjense, después de esto, los científicos de la NASA vinieron con un reporte ante el gobierno de los Estados Unidos. Le dijeron, este es una amenaza de la existencia del planeta Tierra. Nosotros tenemos que hacer algo para prevenir algo semejante. ¿Y qué vamos a hacer? Viene un meteorito, ¿cómo? Necesitamos que se apruebe el budget para poder preparar algo que le haga frente si viene un asteroide a Tierra y que le mandemos un misil en el aire para explotarlo en el aire y que no nos explote el planeta. El Congreso de los Estados Unidos le pasó un budget, ¿cómo se dice budget? Un presupuesto a la NASA de 28 billones de dólares para prepararse para un impacto de un asteroide. Les tomó 10 años la tecnología fabricarlo. Y 10 años más tarde, en el 2004, porque es 1994. En el 2004, 10 años más tarde, vinieron ante el Congreso y explicaron que ya tenían preparado. Es un teledirigido, un gigantesco cohete espacial que se dirige en forma remota y que es atraído por el calor del asteroide, pero va a una velocidad tremenda, casi tan rápido como un asteroide. Y es atraído por el calor, entonces aunque se desvíe un poquito el calor lo va llevando hasta que impacte el asteroide en el aire y no vaya a impactar la Tierra. Ese asteroide, perdón, ese misil se llama Júpiter. ¿Por qué creen que le pusieron Júpiter? Ya existe en los Estados Unidos. Ahora, hace unos años atrás, y no muchos, fue en el 2019, venía un asteroide camino a la Tierra y dijeron, ahora lo vamos a probar. No era muy grande, pero dijeron, lo vamos a probar, a ver si funciona. Y tiraron el misil. Y sí le dieron. Y lo explotaron. Pero no habían captado que venía otro asteroide detrás de ese. Y solo tenían un cohete. Una misil. Si el otro no hubiera zafado la Tierra, es más grande que el primero. El primero lo reventaron y el segundo ni lo habían visto. Y pasó zumbando la Tierra. En lenguaje espacial, zumbando puede ser miles de millas de lejos, pero en la trayectoria de un asteroide, esos son minutos de diferencia. Minutos. Y el planeta Tierra se salvó otra vez. Todo el tiempo hay. Nomás vayan a la página de la NASA. Ajá. Su hermano trabaja ahí. Vayan a la página de la NASA y vean la cantidad de asteroides que están chequeando continuamente para ver por dónde van.
porque ahora ya no tienen un misil. Ajá. Así es. Sí, no solamente sirvió para detectar los asteroides que puedan venir porque ponen en peligro la existencia del planeta Tierra, pero también descubrieron otros planetas y descubrieron otras galaxias en un telescopio gigantesco que ahora tienen. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Porque los científicos están diciendo que esto va a suceder. ¿Saben lo que ellos dijeron? No es si va a suceder, es que va a suceder. No sabemos cuándo, pero tarde o temprano un asteroide va a venir a impactar la Tierra y nosotros tenemos que estar preparados para salvar la civilización, para salvar la raza humana. Ellos van a ser los salvadores del mundo. Bueno, esa es la tecnología. El hombre confía más en la ciencia que en Dios. Ahora les digo algo. Cuando estos terribles juicios caigan, primero una lluvia de meteoritos, luego un asteroide que impacte el mar y haga un tremendo tsunami, luego un asteroide que impacte un continente y luego la explosión de miles de volcanes que van a oscurecer la atmósfera. Eso está en la cuarta trompeta. La cuarta trompeta. Cuando eso suceda, yo no pienso estar en Costa Rica. Demasiados volcanes. Todo Centroamérica. El Salvador, Honduras, Guatemala, la tierra de lagos y volcanes que es tan bonita, pero hay mucho volcán. Y cuando eso entre en erupción, se va a oscurecer la atmósfera, no se va a poder respirar de la ceniza, del hollín que va a tirar. Y el impacto del asteroide va a levantar por la estratosfera cantidad de escombros. Ahora, los científicos saben lo que van a decir, como ellos no creen que hay Dios. Van a decir, no les crean, pura casualidad. Nosotros se lo dijimos también que iban a venir los asteroides. Nosotros se lo dijimos. Pero ustedes se creen que la gente les va a creer. ¿Por qué no les van a creer? Porque traen una secuencia. Y hay un orden en que Dios lo dio. Por eso leímos al principio que el orden en que van a suceder los eventos nos van a decir claramente y el pueblo de Dios va a saber lo que sigue después. Y el mundo se va a despertar así, que Dios está enojado. ¿Saben lo que van a decir? ¿Saben lo que van a decir los líderes religiosos del mundo que ya van a estar unidos bajo el nuevo orden mundial? Se los voy a leer si no me creen a mí. Está en el libro El conflicto de los siglos. Miren lo que van a decir. Página 647. Dice, Satanás producirá enfermedades y desastres a punto de que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo el diablo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. En las desgracias y calamidades del mar y la tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias, las tsunamis, y en los terremotos. Los científicos dicen que esos son, ¿cómo le llaman? Actos de la naturaleza. Pero aquí la mensajera del Señor dice que hay una mano negra detrás de eso. Y todo esto que sucede no es porque sí. Satanás está detrás de todo eso produciendo destrucción
No es Dios el que mata a la gente, es el diablo el que mata a la gente. ¿Ustedes se acuerdan aquí en la Biblia cuando Job desafió a Dios? Perdón, no Job, Satanás desafió a Dios con respecto a Job, porque Dios le dijo a Satanás: tú no has visto a mi siervo Job, que ese sí no te hace caso a ti, ese me obedece a mí. Eso está en Job capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, y respondiendo Satanás, le dijo a Jehová: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, 8. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahora, parece que Dios está orgulloso de Job, ¿eh? La gente dice que no se puede vivir en obediencia a Dios y agradar a Dios, que todos somos malos y que todo el mundo lo que hace es malo. Pero aquí Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces, ¿se puede vivir en esta tierra? Ahí está el ejemplo de Job. Y Job era un hombre de carne y hueso como tú y yo. Si hubiera Job sido un pecador rebelde contra Dios, si hubiera sido un pecador rebelde contra Dios, y el diablo hubiera tenido una cosa que señalarle, si lo hubiera tirado en cara a Dios y le hubiera dicho: ¿sabes qué? No es tan santito como tú dices ese Job. Mira lo que hizo. Y lo hubiera acusado, porque la Biblia dice que Satanás es el acusador de los hijos de Dios, que los acusa delante de Dios de día y noche. Pero miren la respuesta de Satanás. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Fíjense, no le pudo contestar a Dios que Job estaba haciendo algo malo, porque no había nada de qué acusarle. Entonces, impugnó sus motivos por servir a Dios. Es decir, le dijo: no es por nada te sirve. Versículo 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Vean, hermanos, es cierto que Dios bendice a sus hijos. Y a Job, Dios lo tenía protegido, y hasta el diablo no le gustaba eso. Y se lo echó en cara a Dios: por eso te sirve, porque tú lo bendices, porque tú lo proteges. Pero ahora viene el desafío. Versículo 11. Extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Wow. Este tío es malo. Es malo. Desafía a Dios y le dice: este hijo tuyo, ¿sabes por qué te sirve? Porque tú lo bendices, pero nomás tócalo. Toca lo que tiene, ni siquiera lo toques, nomás quítale lo que tiene y vamos a ver si no te blasfema. Y así somos a veces los seres humanos, ¿eh? Cuando todo está bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero cuando viene la desgracia, cuando se enferma alguien de nuestra familia, cuando viene la muerte, cuando viene un revés económico, cuando perdemos el trabajo, Dios mío, toda la vida te he servido y mira por qué. Y somos rápidos para quejarnos contra Dios. Dice el versículo 12. Le dijo Jehová a Satanás: acepto tu desafío. Vamos a ver por qué me sirve Job. Todo lo que tiene está en tu mano. Ahora, ponme el 11 otra vez. Satanás le había dicho a Dios: extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no te blasfema contra ti en tu misma presencia.
El diablo está incitando a Dios a arruinar a Job, pero Dios no entra en el jueguito del diablo. Miren lo que le responde Dios a Satanás. Versículo 12, ahora sí. Le dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Es decir, Dios le dio permiso a Satanás para tentar y para probar a Job, para ver si Job todavía servía a Dios. Y cuando lo puso en las manos de Satanás, lo que tenía, le dijo, no lo toques a él. Miren lo que vino. Versículo 13. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Desgracia. Pero ahí no terminó, porque cuando el diablo quiere destruir a una persona y arruinarlo, él bien sabe cómo hacerlo. Aún estaba hablando cuando vino otro que le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. Ahora, fíjense lo que dijo que escapó. Fuego de Dios cayó del cielo. Ese es el concepto que tiene la gente. Cuando viene un huracán, cuando viene un terremoto, cuando viene una desgracia, cuando cae un rayo del cielo, dicen, lo mandó Dios. Y cuando vengan las trompetas y caigan una lluvia de meteoritos y caigan un asteroide en el mar y otro asteroide en la tierra, ¿qué va a decir la gente? Fuego de Dios cayó del cielo. Pero ¿quién era el que estaba haciendo todo eso? Qué interesante, ¿verdad? La gente acusa a Dios de la destrucción, pero Dios no mata, no es el que destruye. El diablo es el que lo hace. Ahora, tengo que reconocer que Dios le dio permiso, porque Dios estaba permitiendo que Job sea probado. Ahora, fíjense bien, aquí en los Estados Unidos, nosotros tenemos seguro para todo. Para el carro tenemos seguro, para la casa tenemos seguro, seguro contra incendios, seguro contra fuego, seguro contra, hasta contra la vaca, o a favor de la vaca, contra el COVID, contra todo, si vamos a ir en avión, le sacamos el seguro para que si perdemos el vuelo nos puedan pagar. Todo tiene seguro. Pero cuando viene una desgracia, como por ejemplo un terremoto, un huracán, un fuego, ¿saben cómo se llama eso en los seguros? En la póliza de seguros, le llaman acts of God. ¿Saben cómo le llaman? Un terremoto, por ejemplo, o un desastre, un huracán, está asegurado contra actos de Dios. Es decir, el que manda eso es Dios. Por eso es muy importante que entendamos este concepto. El que está detrás de todo esto es Satanás. Pero miren lo que sigue. Dice, sí, estamos en el conflicto de los siglos, en la página 647. Los terremotos, los huracanes, los tsunamis, los ciclones, todo esto, Satanás es el que está obrando. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en la pestilencia. ¿Ustedes creen que la pestilencia viene de Dios? Algunos dicen que viene del mismo hombre,
que el virus este lo hicieron los hombres. El COVID, sí. Pero Satanás está detrás de todo esto. Ahora miren lo que sigue. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. Y eso es lo que estamos viendo. Un huracán más terrible que el otro. Un fuego más terrible que el otro. Antes era de vez en cuando un fuego, ahora es uno tras otro y todos los años peor. Y ahora ya la gente tiene la explicación. Oh, es el cambio climático. Ajá. Llámenle lo que quieran. Pero estaba profetizado, ¿no? Que se iba a ser cada vez más frecuente. ¿Se acuerdan lo que hablamos ayer? Que todas esas señales eran como los dolores de parto, más frecuentes y más intensos. Estas plagas irán haciendo cada vez más seguidas y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Pero lo que me espanta es lo que sigue. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Los que tienen la culpa son estos. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. Y que este pecado ha atraído las calamidades. Cuando comiencen los juicios de Dios, las trompetas, que no las va a hacer Dios. Dios le da permiso a Satanás a que lo haga. Miren, si ustedes no lo creen, se los voy a leer porque algunos dicen, no, pero los ángeles los manda Dios con las trompetas. Es el anuncio de lo que viene. Y como Dios conoce el futuro y Él sabe, Él tiene todo puesto, Él nos lo dice de antemano, por eso son trompetas, pero no es la trompeta lo que lo produce. Miren quién es que lo produce. Aquí está. Eventos de los últimos días, página 246. Se me mostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente del Señor. Cuidado, no juzguemos mal a Dios. Se me mostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente del Señor, sino de esta manera. Ellos se colocan más allá de su protección. Él advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial de Dios siguen su propio curso, independientemente de su espíritu, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. ¿Saben por qué el diablo no nos ha hecho picadillo todavía? Porque él anda como león rugiente buscando a quién devorar. Pero ¿por qué todavía no nos ha hecho picadillo? Porque los ángeles de Dios no se lo permiten. Pero cuando nosotros a sabiendas nos rebelamos contra Dios, queremos hacer nuestra voluntad, Dios dice, pues, si se meten allá, yo no los puedo proteger porque yo les dije que no vayan allá. Y les dice a los ángeles que no los protejan. Es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar y en la tierra, trayendo las calamidades y la angustia y barriendo multitudes para asegurar su presa. Dios usará a sus enemigos como instrumentos para castigar a aquellos que hayan seguido sus propios caminos perniciosos. ¿Quiénes son los que van a infligir los juicios? Los demonios, los enemigos de Dios, los ángeles malos. Pero Dios se lo va a permitir.
Y entonces el diablo va a decir, ¿saben quiénes tienen la culpa de esto que está pasando? Porque la gente va a estar espantada, ¿se imaginan? Un terremoto gigantesco, una lluvia de meteoritos y una tercera parte del planeta se quema. Un asteroide que causa un tsunami que mata miles de personas y una tercera parte de los barcos desaparece. Otro asteroide sobre uno de los continentes. Y luego se oscurece el cielo, todo en una secuencia, una tras otra. La gente va a decir, ¿pero por qué Dios está enojado? Y los líderes religiosos les van a decir a la gente, ¿saben por qué está enojado? ¿Saben por qué Dios está enojado? Sí, está enojado porque hay estos que no se han sujetado a la ley que nosotros hemos pasado en todas las naciones, la ley dominical. Ahí está. Les vuelvo a leer la cita. Y dice, entonces Satanás, que es el causante de todo eso, y él es el que lo está manipulando, dice, se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo y que ese pecado es el que ha traído las calamidades y que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, son los que turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Ajá. Ahora fíjense, la ruina de los Estados Unidos se viene abajo la economía. ¿Y quién tiene la culpa? Estos que no aceptan la ley dominical y no quieren sujetarse. Hay que hacerlo más estricto y a la cárcel, y si no, a quitarles la vida. Luego vamos a ver cómo se va a poner un decreto de muerte. Esto que se va a desatar contra el pueblo de Dios va a traer un tremendo zarandeo y muchos van a agachar la cabeza. La cita que leímos hace un momento es que los fieles siervos de Dios que se mantengan leales a Dios, cuando venga la imposición de la ley dominical, van a recibir el sello de Dios. Y el vimos ayer en el sellamiento de los 144,000, vimos que el sello de Dios va a proteger a los que estén sellados. No los pueden tocar. Hoy vimos las 4 trompetas repasadas. Vamos a leer ahora la 5ª trompeta. Las primeras 4 trompetas, y ya con esto vamos a terminar en esta noche. Las primeras 4 trompetas van dirigidas a la tierra, al mar, a los árboles, al sol, la luna y las estrellas. Es decir, a los elementos de esta tierra. No van dirigidas contra los seres humanos, aunque muchos seres humanos van a ser afectados, obviamente. Pero el juicio no cae sobre los seres humanos en las trompetas, sino sobre los elementos de la tierra. Cuando vengan las 7 copas de ira, que las vamos a abrir más adelante, el próximo jueves o viernes, es así, van a ser sobre los hombres que tengan la marca de la bestia o que adoren su imagen. Pero las trompetas son juicios para que la gente sienta y busque a Dios. Y el pueblo de Dios va a decir, ¿saben por qué está viniendo todo esto? Sí, Dios está enojado porque hemos violado su santa ley. Pero es Satanás el que está causando todo esto. Y vamos a predicar la verdad diciendo Dios es un Dios de amor y Él no quiere que ninguno perezca. Y Dios permite estos juicios para que la gente se arrepienta. Es la última oportunidad de arrepentirse. Ahora mucha gente va a escuchar. Y mañana vamos a ver
Cuando veamos el fuerte pregón, vamos a ver el otro lado. Los que van a proclamar el mensaje y los otros que se van a apartar y ya no van a seguir con el pueblo de Dios. Y para poder apostatar de la fe hay que estar en la fe primero. Entonces, la quinta trompeta está introducida por algo bastante perturbante. Termina el capítulo 8 diciendo, versículo 13, miré, ahí está, miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay de los que moran en la tierra por causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Ya sonaron cuatro, pero ahora quedan tres. Y por eso hay tres ay. Ay, ay, ay. Por los tres toques de trompeta que van a sonar los tres ángeles. Pero ¿de quién dice ay, ay, ay? De los moradores, de los que moran en la tierra. Ahora cambian las cosas. Primero eran contra los elementos de la tierra. Ahora es contra los seres humanos. Capítulo 9 y versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron como langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Queridos hermanos y amigos, los que tengan el sello de Dios no van a poder ser tocados. Ya vamos a ver esta quinta trompeta en detalle. ¿Qué es esto de que se abre el pozo del abismo y salen como langostas del pozo del abismo? Y se oscurece el cielo de tanto que sale del pozo del abismo como humo. Y dice que estas langostas no son langostas de mar, son saltamontes, son chapulines, le dicen en México, ¿verdad? Estas langostas que saltan y tienen ala, pero no son langostas. Sigan leyendo. Dice que van a hacer daño a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Versículo 5. Y les fue dado no que los mataran. Eso recién va a venir bajo la sexta trompeta, la muerte. No que los mataran, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento es como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿Pero alguna vez fueron picados por un escorpión? Terrible. Dice que el tormento, pero va a ser por 5 meses que los van a estar como atormentando, con tormento como de escorpión. Versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. La desesperación va a ser tan grande por el ataque de estos seres, y no les voy a llamar ni insectos ni animales, porque ahora van a ver lo que son. El pozo del abismo. Se abrió la llave del pozo del abismo y salieron como las langostas. Y aquí viene la descripción. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas. Oigan, estas no son
langostas ni chapulines, tienen caras humanas, tienen coronas, están como preparados para la guerra, son guerreros. Versículo 8. Tenían cabello como cabello de mujer, cabello largo. No son langostas, se parecen y ahora van a ver por qué se parecen. Pero los dientes eran como dientes de leones y tenían corazas como corazas de hierro. Y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de a caballo corriendo a la batalla. Y el 10, tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Saben lo que quiere decir Abadón? Destructor. Y Apolión, exterminador. El ángel del abismo, que es Satanás, el destructor, es el rey sobre estos seres que tienen caras de hombre, pelo como de mujer largo, tienen coronas, tienen dientes como leones y tienen colas como escorpiones. Y tienen alas y tienen patas como las langostas, saltan. Aquí está describiendo a demonios que van a ser soltados bajo la quinta trompeta. Mañana vamos a hablar un poquito de esto. Ahora, lo que quiero enfatizar al terminar en esta hora es que no van a poder tocar los demonios a los que tengan el sello de Dios en sus frentes. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces es muy importante que tengamos el sello de Dios, porque es un sello de protección. ¿Se acuerdan que ayer cuando hablamos de los 144,000 sellados, vimos que detrás del sello de Dios, el ángel que tenía el tintero de escribano, venían otros que traían los instrumentos para dañar y destruir? Pero Dios le dijo, no llegaréis a ninguno que tenga la señal en la frente, el sello de Dios. Y no podían tocar a ninguno con la destrucción de los que estaban sellados con el sello del Dios vivo en su frente. Es decir, el sello de Dios es un sello de protección. Dios va a proteger a sus hijos fieles cuando el mundo entero se les vuelva en contra. Pero los que cedan y caigan, el zarandeo va a ser muy duro. Muchos de los que ahora profesan ser hijos de Dios se van a apartar. Mañana lo vamos a ver más en detalle. Vamos a pedirle a Dios en esta noche que no nos haga sordos a su palabra. Que al leer, que espantan, porque la verdad que espantan cuando leemos todo esto. Es impactante. Que al leer eso, en lugar de pensar por qué Dios va a permitir todo esto, pensemos en la misericordia de Dios, que Él quiere salvar a tantos como Él pueda. Y como la gente no entiende con un mensaje de amonestación, Dios permite que vengan calamidades causadas por Satanás para que la gente preste atención. Miren por qué vienen las calamidades. ¿Qué significan las horribles calamidades que vendrán? Esas plagas que arrasan estructuras como si fuera mediante un soplo del fuego desde el cielo. ¿Acaso no son juicios que harán recapacitar a los profesos cristianos? Dios los permite para que el mundo preste atención. Página 28 de Bento.
Dios los permite, fíjense, Él no los causa, pero Él los permite para que el mundo preste atención, para que los pecadores le teman y tiemblen delante de Él y se arrepientan. Dios va a permitir esas terribles calamidades que van a causar los demonios, primero contra el planeta Tierra y luego contra los habitantes de esta tierra, para que recapaciten. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de los medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. Como la gente no ha querido prestar atención, ahora lo van a ver con sus ojos. Y Dios lo permite para que la gente escuche. Los seres humanos somos ingratos contra Dios. Nos da la vida todos los días. Nos da todo lo que tenemos, hasta la respiración. Si tuviéramos que pagar por el aire que respiramos, ¿cuánto nos costaría? Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, es más, hasta lo que comemos, decimos, yo lo compré. No, lo hicieron los campesinos que sembraron y cosecharon. ¿Y quién hizo crecer la semilla? ¿Y quién hizo que el árbol dé su fruto? Todo eso viene de Dios, pero nosotros somos ingratos y nos olvidamos de Dios. Vivimos como, eso es lo normal. Y vamos y vivimos y nos levantamos y vivimos y nos acostamos y nos olvidamos de Dios. Vivimos como los animales, que nos levantamos y ni nos acordamos de dar gracias a Dios. Y luego nos vamos a dormir y ni gracias le damos a Dios por el día que nos dio. Pero cuando vienen las desgracias, ahí la gente se acuerda de Dios. Qué ingratos que somos, ¿verdad? Ahí sí, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ayúdame. Y cuando vienen las calamidades a nuestra casa, sea lo que sea, ahora sí clamamos a Dios. Y Dios dice, está bien, voy a permitir las calamidades para que a lo menos unos cuantos se vuelvan a mí y yo los pueda salvar antes que esto se acabe. Ese es el propósito de los juicios destructores de Dios. Todavía la mano de Dios se extiende para salvar a cuantos Él pueda. Y mientras estén cayendo esos juicios de Dios, es para que la gente se arrepienta. Todavía el corazón de Dios está movido de misericordia. ¿Se acuerdan la cita que leímos? Todavía Dios quiere salvar a la gente. Y es la única manera que se sacuda el planeta para que la gente se acuerde que hay un Dios que rige las cosas en el mundo. Y quizás de esa manera pueda salvar del incendio, aunque sea unos pocos más, que tuvieron, porque fíjense, cuántas oportunidades da Dios, una tras otra, y manda mensajes y la gente escucha. Ay, esto está, déjame pasar a otro canal, porque esto no me gusta, porque ya me está dando miedo y no voy a dormir en esta noche. Y Dios nos manda los mensajes para que recapacitemos, para que nos demos cuenta de lo que viene y nos preparemos, porque el juicio de los seres humanos está a punto de comenzar, el juicio de los vivos. Primero comienza el juicio de la casa de Dios. Los que no recibieron anoche esta hojita, se las voy a dar porque aquí está explicada. ¿Ok? Pueden pasarla. Si ustedes se fijan aquí, primero comienza el juicio de los muertos y después comienza el juicio de la casa de Dios. Y los primeros en ser juzgados cuando se promulga la ley dominical son los hijos de Dios, los que conocíamos esto. Y uno dice, pero ¿por qué nosotros vamos a ser juzgados primero? Porque tuvimos la información, porque tuvimos la verdad, porque conocíamos estas cosas, sabíamos que hay un juicio. Pobrecitos los que no saben. Entonces, Dios se mueve de misericordia por los que no tuvieron oportunidad de escuchar. Y Él manda estos juicios para que la gente despierte. Y no les van a creer a los científicos ya. ¿Por qué?
Porque está muy clarito. Primero viene una cosa y después sigue la otra y después sigue la otra y después sigue la otra. Y es exactamente en el orden que lo da la Biblia y eso no es casualidad. Puede ser casualidad uno o dos, pero cuando tiene terremoto, lluvia de meteoritos, asteroide en el mar, asteroide en la tierra, explosión de los volcanes, los demonios atormentando a la gente, hay un orden que se sigue, una secuencia, y la gente va a reconocer que eso es lo que escribió el profeta Juan en la isla de Patmos hace casi 2000 años atrás. Y la gente va a decir, ahora sí creo, porque van a ver el cumplimiento de lo que dice la Biblia con sus propios ojos. ¿Se imaginan? Usted va a poder abrir la Biblia y le va a decir a la gente, ven esto que vino, aquí está. ¿Y sabe lo que sigue? Y cuando venga lo otro, la gente va a decir, ¡oh! Sucedió lo que está escrito. ¿Y sabe lo que sigue? Aquí está lo que sigue. Ahí está la secuencia. Y eso es lo que va a hacer que la gente crea que hay un Dios y que nos dejó la instrucción para que nos preparemos para que no seamos destruidos. En guerra avisada no muere soldado. Es decir, si nosotros prestamos atención, ¿se acuerdan lo que vimos ayer? Cuando Jerusalén fue destruida, ni un cristiano murió. ¿Y por qué no murió ningún cristiano? Porque obedecieron, porque vieron la señal que Jesús les había dejado y huyeron. Y todos los demás, 1,5 millones de judíos, fueron muertos, la sangre corría por las calles como un río. Pero ni un cristiano pereció porque prestaron atención. Dice así la mensajera del Señor. Dios siempre advierte a los hombres los juicios que van a caer sobre ellos. Página 13. Los que tuvieron fe en el mensaje que Dios envió para su tiempo y actuaron de acuerdo con esa fe, en obediencia a los mandatos de Dios, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé se le dijeron estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. No creyó, obedeció y se salvó. Este mensaje le llegó a Lot: levántense, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Lot creyó, obedeció y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y obedecieron, huyeron de la ciudad condenada, escaparon a la destrucción y se salvaron. Así también ahora hemos sido advertidos. Dios nos advirtió la destrucción que va a sobrecoger al mundo antes de la venida del Señor. Los que presten atención a la advertencia, ¿qué va a pasar? Se salvarán. Si nosotros queremos salvarnos, tenemos que aceptar, no nomás escuchar y que entre por aquí, salga por aquí. Tenemos que actuar, tenemos que ponernos en obediencia a lo que Dios manda y Él va a proteger a sus hijos, nos va a sellar porque somos hijos obedientes para protegernos en el tiempo de angustia que se avecina. ¿Cuántos quieren pedir la protección de Dios? ¿Cuántos quieren pedirle al Señor: Señor, ayúdame a ser un hijo obediente para que tú me puedas defender y cuidar cuando venga este tiempo terrible? Vamos a ir de rodillas para cerrar este momento. Vamos a orar. Amantísimo Padre y Dios, tú nos has hablado a través de tu palabra en esta hora. No solamente a todos los que estamos aquí bajo la carpa, pero también a tantos otros hijos tuyos que han prestado atención a este mensaje a través de los medios de comunicación, de los canales, a través de las redes sociales,
aún a través de su teléfono han estado escuchando este mensaje. Y tu Espíritu Santo ha hablado a sus corazones. Señor, te pedimos en esta hora que nos seas propicio, que nos hagas hijos obedientes, que escuchemos la amonestación y que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos pongas en armonía con tu voluntad, que nos ayudes a ser obedientes a ti, a tus mandamientos, para que cuando venga la hora de prueba podamos estar protegidos por tu mano protectora, que cuando tu mano se retire de este mundo y Satanás tenga control para destruir, que nada ni nadie nos pueda tocar, porque tú proteges a aquellos que te aman, como lo hiciste con Job. Señor, despídenos con tu bendición y tráenos el día de mañana para seguir entendiendo estos eventos tan solemnes que han de suceder sobre este planeta en muy corto tiempo. Nos entregamos a ti, pedimos que tú nos perdones por nuestra negligencia, por nuestro corazón duro, porque hemos escuchado y no queremos aceptar ni obedecer. Haznos de corazón blando para escuchar tu palabra y para ponerla por obra. Y llévanos con bien a nuestros hogares y tráenos nuevamente el día de mañana. Y a todos aquellos que a través de los medios de comunicación han estado escuchando este mensaje, que tu bendición les alcance donde están y también tomen decisiones para vida eterna. Lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Bien, nos despedimos en esta noche.